Reciban un fuerte abrazo a la distancia, estimados consiervos y consiervas en el Señor. Como se dijo en el último video, responderemos a la pregunta: ¿qué papel jugará América en la profecía bíblica? Al estar preguntándonos eso, se nos viene a la mente los Estados Unidos. ¿Por qué se nos viene a la mente los Estados Unidos? Por su preponderancia dentro de lo internacional como país. ¿La Biblia hablará de Estados Unidos o no hablará de Estados Unidos? Vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 13 y 14, donde se habla dos veces, en el versículo 13 uno y en el versículo 14 otro, de la nación del norte. Si quieres saber la respuesta, continúa en el video, y si no estás suscrito aún, suscríbete y danos un like para apoyarnos y comparte el video. Leamos Jeremías capítulo 1, versículo 13 y 14. Vino a mi palabra de Yahvé por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Yahvé: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Ahí se encuentra Estados Unidos, la nación del norte, dentro de la profecía bíblica. Afirman algunos que han pasado por alto el acontecimiento histórico que Jeremías estaba profetizando de parte de Dios. La nación o la ciudad amada de Jerusalén iba a ser invadida por la nación del norte. ¿Cuál nación del norte? Fue Babilonia. Babilonia, en el año 586, cuando se encontraba como rey, Nabucodonosor mandó al capitán de la guardia, Nabuzaradán, para invadir, destruir la ciudad santa y el templo judío en el año 586 antes de Cristo. A eso se refiere Jeremías capítulo 1, versículo 3 y 14. No a la nación de Israel, no a la nación de Estados Unidos. Ahora nos preguntamos entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber si la de Estados Unidos está dentro de la profecía bíblica? Pues no se encuentra, ya que Estados Unidos tiene menos de 300 años como estado. Antes no existían los tiempos bíblicos. Aparte, en la Biblia se habla de profecía concerniente a Israel vinculado con sus países aledaños o países vecinos, y no con países que se tienen que ver con América. Para responder a la pregunta, ¿qué papel jugará América en la profecía bíblica? No tenemos que utilizar la escritura porque no se habla, sino hacer ciertos razonamientos de la vinculación que tiene, por ejemplo, Estados Unidos con la Unión Europea. La Unión Europea se vincula con el antiguo imperio romano. He ahí ya la vinculación por el cual podemos ir trabajando. Estados Unidos igualmente tiene una vinculación fuerte con la nación de Israel. Ahí también otro vínculo que tenemos, porque Estados Unidos está defendiendo a Israel, le está apoyando a Israel, y teniendo presente lo que dijimos anteriormente sobre la Unión Europea, esto nos va a hacer recuerdo al antiguo Imperio Romano. El Imperio Romano sí estaba profetizado en la palabra de Dios. Recordemos el sueño de Nabucodonosor. En el capítulo 2 de Daniel, vamos al capítulo 2 de Daniel, donde
Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor cuando había soñado aquella estatua grande y temible y terrible, y él no sabía el significado de aquel sueño, e hizo llamar a sus adivinos, a sus brujos, pero no pudieron revelarle el sueño, sino solamente Daniel fue aquella persona que de parte de Dios, porque Dios dice que revela los sueños. En este caso a Daniel le reveló ese sueño, y ese sueño pues estaba en el Antiguo Testamento. Por esa razón Dios estaba hablando a través de sueños en el Antiguo Testamento. Daniel interpretó y dijo: la cabeza de oro que tú ves es Babilonia, es decir, la nación del norte que hemos visto hace unos cuantos momentos. Posteriormente, el pecho y los brazos de plata son los medos y los persas. Posteriormente de eso, los muslos y los vientres de bronce fue Grecia, y luego los pies mezclados con hierro y barro, el Imperio Romano. Esto sucedió en la historia, y el Imperio Romano en los tiempos de Jesús estaba y cayó en el año 476 después de Cristo. El Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente cayó en 1493. Y este antiguo Imperio Romano, por lo que se lee en el libro de Daniel, tiene que resurgir. Leamos Daniel capítulo 7, del versículo 4 hasta el versículo 7. Directamente vamos a hacer un pequeño resumen. En el versículo 4 se habla del león, el cual hizo representación de Babilonia. Posteriormente se habló del oso, de un oso que se movía más alto que del otro lado, el imperio medo-persa. Luego al leopardo. En el versículo 6 hizo referencia a Grecia. Posteriormente, en el versículo 7, a la bestia grande y terrible, que fue el Imperio Romano. Y nos habla en la profecía bíblica de 10 reyes que van a surgir de este Imperio Romano, que dijimos cayó en el 476, el occidente, y el oriental cayó en el año 1493. Más se espera un resurgimiento, porque parte de la profecía no se ha cumplido en el tiempo de la antigua Roma o de la Roma republicana, ni tampoco en el tiempo de Roma que estuvo después de Jesucristo, sino en la profecía bíblica nos dice que 10 reyes van a salir. Leamos Daniel capítulo 7, versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Esto es lo que no se ha cumplido dentro de la profecía bíblica. Y ahí se viene a decir que va a haber un resurgimiento del antiguo Imperio Romano. En el presente lo podemos ver con la Unión Europea, que está apuntando a ese resurgimiento del antiguo Imperio Romano. Recordemos allá que el euro tenemos como una moneda que es utilizada, una única moneda, pero no solamente una única moneda, sino que se va diciendo que ya europeos son. Ya no se debería decir que soy español así, sino europeo. Un italiano debería decir soy europeo, así como si fuera un país. Todo esto va a apuntar hacia un gobierno mundial, cosa que está dentro de la profecía bíblica, y la misma Unión Europea señala el principio de un nuevo orden mundial. Eso lo conocemos. Ahora, el nuevo orden mundial no es sinónimo
de gobierno mundial, como muchos la han entendido. Un nuevo orden mundial significa un cambio a nivel internacional, así como hubo un nuevo orden mundial en el tiempo del socialismo con Carlos Marx, como así también hubo un nuevo orden mundial de la información por la década del 80 con los medios de información masiva, y se habló también de un nuevo orden mundial, de un cambio a nivel mundial después de la pandemia. Pero todo esto está apuntando hacia un gobierno mundial, que necesitamos un gobierno mundial para que puedan dirigirnos y velar por todo el mundo. De ahí la vinculación que en el presente vemos de Estados Unidos con la Unión Europea nos hace ver que Estados Unidos va a estar a favor de este imperio de 10 cuernos, ese imperio romano que va a resurgir. Y hablemos de Bolivia. ¿Qué papel va a cumplir Bolivia? Porque como bolivianos seguramente nos ponemos a pensar, pero también Bolivia no aparece en la profecía bíblica. Sin embargo, podemos hacer algunas vinculaciones con el actual gobierno de Bolivia y con el anterior gobierno de Bolivia, que tiene como aliado a Irán. Y entonces ya sabemos por el momento esa proyección en caso de que todavía se mantuviera el actual estado. Como conclusión, decimos que en la profecía bíblica no se encuentra Estados Unidos, ni Bolivia, ni ningún otro país de América, ya que recientemente se independizaron y fueron constituidos como Estado. Lo que sí estamos haciendo es una vinculación hacia el Medio Oriente, hacia a la Unión Europea. Estados Unidos se vincula con la Unión Europea porque lo apoya. En el caso de Bolivia, pues está apoyando a Irán, no solamente Irán, sino está apoyando a Hamas también, no todo Bolivia, pero el Estado boliviano apoya a través del gobierno a Irán, a Hamas y no a Israel. De ahí podemos hablar de esa forma solamente, pero no diciendo que eso se encuentra en la Biblia. Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Al próximo vamos a continuar con esta serie Profecía, Preguntas y Respuestas.